siempre un gusto saludarlo. Muy buena tarde. Es un placer estar contigo. ¿Cómo están? Pues nada, primero que nada preguntar, evidentemente, cuáles son los puntos clave de esta relación bilateral entre México y Estados Unidos que comienza el día de mañana con Joe Biden. Bueno, ante todo, el tema más urgente que se le va a plantear al presidente Biden a partir de mañana es el tema migratorio. Hay una crisis ya prolongada migratoria en donde los refugiados, las personas refugiadas, las personas migrantes han estado siendo sujetas a abusos masivos de sus derechos humanos contempladas en convenciones de las Naciones Unidas que México y Estados Unidos ratificaron. Entonces, no es solamente la caravana que salió de Honduras con miles de personas y que va a llegar en unos días a la frontera norteamericana, sino también las miles de personas que han estado hacinándose en la frontera mexicano-norteamericana, del lado mexicano, porque el gobierno de Trump no quiso considerarlas. Y esta gente está sujeta a epidemias locales de todo tipo de enfermedades, la pandemia obviamente, violencia, sobornos, corrupción, no solamente de funcionarios públicos, sino de la misma delincuencia organizada que ha estado amenazándolos. O sea que esa es una crisis migratoria que representa una crisis internacional humanitaria. El presidente Biden ya lo reconoció en sus primeras expresiones, diciendo que esa iba a ser su prioridad, una reforma migratoria para retornar a la tradición de protección de personas refugiadas que llegan desde todas las partes del mundo a Estados Unidos y que han hecho de Estados Unidos lo que es. Por lo tanto, eso será una gran área urgente de mutuo esfuerzo. El presidente López Obrador lo ha reconocido esta mañana, que espera encontrar una reforma migratoria importante en Estados Unidos que cambie esta realidad espantosa que estamos viendo, en donde, insisto, miles de personas han estado hacinándose, muriéndose del lado de la frontera mexicana debido al hecho de que Trump le torció el brazo a los gobiernos de Guatemala y de México para crear un muro militar que no les permita ejercitar sus derechos humanos. Y esto no es poesía, son derechos, insisto, claramente escritos en las convenciones de las Naciones Unidas que abarcan los derechos de refugiados. Y la política racista de Trump, como ustedes saben, impidió que toda esa gente pueda aplicar, y eso es un poco esta crisis a la cual está refiriéndose el presidente Biden. Otro área importante va a ser el área energética en donde el presidente Biden ya anunció que va a comenzar a implementar un programa federal de fuertes subsidios a las fuentes de energías verdes, entre comillas, que energía eólica, todo tipo de energía que no implica a la energía fósil, que es la principal fuente de energía y el principal foco de la política energética mexicana. Ahí van a existir importantes cortocircuitos. Por supuesto, el área de seguridad, donde el presidente Biden ya nombró a la ex embajadora Jacobson, que ha tenido una enorme influencia en la política norteamericana mexicana desde hace muchos años. Ese es un nombramiento extremadamente importante. La embajadora Roberta Jacobson ha sido embajadora en México, conoce la región y el aspecto de seguridad que ha estado manejando Estados Unidos y México, que se ha basado más que nada en seguridad represiva. Va a pasar a ampliarse a un concepto de lo que se denomina seguridad humana, donde los derechos humanos van a formar parte del centro de la agenda del presidente Biden hacia México y hacia todos los demás países del mundo. Tanto es así que el presidente Biden ya va a plantear una cumbre de países democráticos para reunirse en los próximos meses para ir generando políticas en común ligadas a la seguridad hemisférica, a la seguridad internacional, ligadas al medio ambiente, ¿no?, al cambio climático
y esperemos que México forme parte constructiva de esta gran cumbre de democracias. O sea que estos son elementos importantes de la agenda del presidente Biden, que son una ráfaga de oxígeno, luego de haber estado padeciendo 4 años de enjaular a menores de edad en la frontera norteamericana, de abusos de derechos humanos, de todo tipo de personas migrantes y refugiadas. Así que va a ser una ráfaga de oxígeno esta gran cumbre donde se van a elaborar políticas en común entre no solamente países latinoamericanos, sino países de todo el mundo. Todas estas democracias incipientes o desarrolladas van a estar invitadas. Ahora, otro de los puntos que hemos revisado en la agenda internacional, tanto en prensa estadounidense como mexicana, evidentemente, es el caso del general Salvador Cienfuegos. La investigación que se llevó a cabo en Estados Unidos y que se llevó a cabo en México con la exoneración en territorio mexicano. Incluso esta mañana escuchaba una entrevista con el fiscal general hablando de que en Estados Unidos se retiraron los cargos contra el general Cienfuegos, que se le declaró inocente y que después le exigían a México que se procesara y que se tomara cartas contra el general, cuando en Estados Unidos, que en este momento era la parte acusatoria, ya se había sentado un precedente. ¿Se hizo lo necesario, lo adecuado, lo pertinente en territorio mexicano en este caso? No. Primero el fiscal tiene que entender que ya no estamos en los años 70, estamos en una incipiente democracia con un mínimo de Estado de Derecho y por lo tanto la crítica es un derecho humano. Entonces no tiene que tomar a las críticas como linchamientos ni comenzar a hablar como hablaban los funcionarios del Partido Único de Estado en los años 50 y 60. Las críticas no son personales contra él, sino contra el desempeño de su institución. Así como uno le hace críticas al presidente Trump, también se le puede hacer críticas a un funcionario mexicano, siempre y cuando se apliquen los criterios de derechos humanos, donde la crítica no se considera linchamiento, ni hay que amenazar a los críticos debido a eso. Eso es una premisa en todo país civilizado, con una mínima democracia y mínimo Estado de Derecho, que asumo que el doctor Hertz Manero pretende vivir en un país así. Entonces, que no se enojen por las críticas. No. El gobierno norteamericano se encontró ante una demanda desesperada por parte del presidente mexicano para retornar al general Cienfuegos a territorio mexicano, y los mexicanos amenazaron a Estados Unidos con destruir los marcos bilaterales de cooperación y sacar a las autoridades norteamericanas que cooperan con las mexicanas en territorio mexicano si no retornaban al general Cienfuegos. Ante esa situación, ante esa demanda sin precedentes del presidente López Obrador al presidente Trump, se retornó al general Cienfuegos bajo un marco jurídico de suspensión de los cargos que se le habían imputado en Brooklyn. Suspensión. Eso no quiere decir desistir por él, no quiere decir exoneración, suspensión. Así lo interpretó la jueza en Estados Unidos, la jueza que autorizó el traslado a México, y así lo interpretaron los fiscales de acuerdo a lo escrito por esa misma fiscalía. Aclararon que los cargos eran fuertes y que los hubiesen continuado si no hubiese existido esa solicitud del gobierno mexicano, que, dada la importancia de la relación mexicana-norteamericana, Estados Unidos consideró que los intereses superiores de Estados Unidos, debido a no querían perder la relación con México, contemplaban la suspensión de esas acusaciones. Eso quiero que lo entienda el público mexicano, porque la manera que lo planteó el doctor Hertz Manero esta mañana, a mi juicio, es equivocada, totalmente equivocada. Ahora bien, una vez que, supóngase usted, Francia o Alemania hubiese recibido ese material que el canciller Marcelo Ebrard reveló la semana pasada, ¿no?, ese material norteamericano, una fiscalía en Francia o en Alemania hubiese iniciado una investigación independiente con base a esos insumos informativos que brindaba Estados Unidos.
Estados Unidos no puede brindarle pruebas al señor Hertz Manero porque la prueba, por definición del artículo 21 constitucional mexicano, solamente la puede producir él, la Fiscalía General de la República. Los americanos le enviaron insumos que después de una investigación independiente de la Fiscalía se pudiesen haber transformado en insumos potencialmente probatorios. Por ejemplo, si la UIF, con base a esos insumos norteamericanos, hubiese llevado adelante una evaluación de inteligencia independiente a la americana, donde se le investiga al general todos los flujos de dinero que fueron a parar a sus nietos, a sus hijos, a sus empresas con las cuales está relacionado. Si en esa evaluación de la UIF hubiesen encontrado algo anormal y se lo hubiesen presentado a la Fiscalía está obligada a abrir una línea de investigación independiente a la de los norteamericanos para evaluar si existen algún tipo de elemento que pueda justificar una acción penal. Pero eso no fue lo que explicó el doctor Hertz Manero hoy. Él explicó hoy, a mi juicio, que él solo basó su decisión de no ejercer la acción penal con base a información que los norteamericanos le enviaron. Los norteamericanos no le enviaron una investigación con pruebas, ni tampoco lo deben hacer. Ustedes no quieren que las pruebas las produzca China. Las pruebas mexicanas las produce México, no China ni Estados Unidos. Por lo tanto, lo que debería haber hecho el doctor Hertz Manero es iniciar una investigación totalmente independiente, inspirada en la información americana, que no es probatoria ni pretende serlo, para determinar si existe algún elemento que conduzca a una acción penal. Pero eso no fue lo que hizo el doctor Hertz Manero, de acuerdo a lo que yo entendí esta mañana en el programa al cual usted se refiere. Por lo tanto, esa es la crítica técnico-jurídica que uno le hace a las autoridades mexicanas. El fiscal ¿Pero la exoneración del general está sustentada? ¿Perdón? ¿La exoneración del general está sustentada? El no ejercicio de acción penal del general no está motivado con base a una investigación independiente. No tiene absolutamente ninguna base. Tuvo que haberse realizado una investigación independiente con base en información mexicana, inspirada en información que pudiese haber salido de la UIF, por ejemplo, en la cual se le determina si existió o no alguna irregularidad en los flujos patrimoniales en los últimos años. Pero eso no es lo que yo entendí que el doctor Hertz Manero dijo. El doctor Hertz Manero dijo que ellos checaron la información que le enviaron los norteamericanos y que no aportaron ninguna prueba. Y yo sigo insistiendo, la prueba no la tienen que aportar los norteamericanos, tiene que salir de una investigación independiente de la Fiscalía como directora de una investigación interinstitucional que abarque a los sistemas de inteligencia mexicanos, que abarque a todo tipo de institución mexicana en una coordinación interinstitucional, cosa que no se puede hacer en 70 o 80 días. Lleva mucho más tiempo. Las investigaciones ligadas a delincuencia organizada llevan muchos meses y hasta a veces años. Por lo tanto, todo este planteamiento que hizo hoy el doctor Hertz Manero ante las preguntas periodísticas adolece de errores técnicos en cuanto a cómo otros países que sí combaten a la delincuencia organizada con efectividad, cosa que no ocurre en México, realizan sus investigaciones. ¿Entienden? O sea, los norteamericanos pueden enviar información que debe o no ser corroborada a través de una investigación independiente en donde instituciones mexicanas buscan material potencialmente probatorio, cosa que por las preguntas que respondió hoy el Hertz Manero no hicieron en México. Por lo tanto, no hay un fundamento para no ejercer la acción penal, a mi juicio técnico, ¿no? Por más que el doctor Hertz Manero sea un excelente profesor, yo no sé si lo es, si es bueno o malo, no tiene nada que ver con su persona. Estamos evaluando el desempeño técnico de una institución, cosa que es un derecho humano cuando se trata de delincuencia organizada transnacional, que es lo que estamos hablando en este momento, que involucra la evaluación de las instituciones mexicanas en ese combate y prevención. Por lo tanto, no vemos todavía un fundamento claro, lamentablemente.
Sí, quería hacerle este planteamiento porque hemos escuchado varias voces en un sentido totalmente opuesto al que estamos analizando en este momento. El fiscal se mantiene en que va a seguir defendiendo la definición que había dado del caso la Fiscalía Mexicana hasta este momento. Yo le pregunto en contrasentido, ¿es grave definitivamente que en Estados Unidos se haya procedido, se haya abierto este expediente, se haya investigado, se haya llegado hasta las consecuencias, hasta los extremos donde se llegó a tener detenido al general Cienfuegos en Estados Unidos, porque al final ponen entredicho evidentemente al propio general, a las propias instituciones del Estado mexicano? Estamos hablando de un extitular de la Defensa Nacional, y Gertz Manero incluso dice hoy que va a actuar contra quien resulte responsable, contra quien haya presentado esas pruebas. Es decir, podríamos ver a la Fiscalía Mexicana enfrentando a la Fiscalía estadounidense en un caso que de alguna manera hace chocar a dos estados, no tanto a dos personas, bueno, dos civiles. Sí, está muy bien su planteamiento periodístico, porque cuando suceden cosas así, lo que hacen los estados es ir a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, y ahí normalmente se dirimen estos conflictos. Cada una de las partes presenta la información que justificó sus acciones, en el caso americano y mexicano, y ahí se determina cuál es la verdad legal en la Corte de Justicia Internacional, International Court of Justice. Y ahí, en La Haya, el doctor Gertz Manero debería inmediatamente ir con la información que motivó su no ejercicio de la acción penal, y los norteamericanos, si aceptan, irían con lo propio. Ahora, yo sé, yo me he formado en Estados Unidos desde el punto de vista del derecho y la economía. Cuando un fiscal norteamericano imputa una acción penal, hay ciudadanos norteamericanos en lo que se llama el gran jurado que tuvieron la oportunidad de evaluar esa información que aportó el fiscal norteamericano y decidir si se justificaba o no la acción penal. No es como en México, en donde un señor, sea Gertz Manero o sea otros, deciden por sí solos si ejercen o no la acción penal. Estados Unidos es un país con un sistema judicial democrático, no es como México. Por lo tanto, ellos tienen grandes jurados formados por ciudadanas y ciudadanos que no le dejan pasar al fiscal acusaciones que no tengan ni pies ni cabeza. Entonces, a mí me llama mucho la atención que México haya llegado a tal conclusión totalmente opuesta a la que llegaron ciudadanas y ciudadanos norteamericanos independientes, gente de a pie, no son eruditos mexicanos ni norteamericanos que son expertos, son gente de a pie a quien un juez les explicó lo que significaba la evidencia, un juez independiente norteamericano, y ese mismo gran jurado decidió que existía razón para continuar con la acción penal. Ojo, sujeto al principio de inocencia del general Cienfuegos, porque yo estoy de acuerdo con el principio de inocencia y estoy dispuesto a dar mi vida por ello. El principio de inocencia es fundamental como derecho humano, pero la acción penal no salió de un disparate de la DEA, no salió de un disparate de un fiscal enloquecido norteamericano, salió de un proceso democrático, judicial, del gran jurado, cosa que en México no existe. México no tiene un sistema judicial democrático. Usted no sabe lo que sucedió en la cabeza del doctor Gertz Manero y de su gente cuando decidieron eso. Los americanos sí lo sabemos. Es un gran jurado. Entonces, eso hace que nosotros, por supuesto, tengamos que cuestionar la decisión, especialmente cuando los tomos que subió la Fiscalía General de la República están todos tachados, está todo en negro. Yo no puedo evaluar en esa información que subieron el sábado a la noche lo que el fundamento jurídico por el cual decidieron no ejercer la acción penal. Lo que yo sí sé, por las respuestas que hoy dio el fiscal esta mañana, es que solamente se basaron en desistir, en no ejercer la acción penal con base a información americana. Y eso es un disparate, porque normalmente cualquier país del mundo, sea Francia, Alemania, Japón, realizan una investigación independiente a la
información norteamericana y las instituciones propias de cada país llegan a la conclusión a través de una investigación independiente, con datos de la UIF independiente a la de los americanos, o sea, solamente generados por la UIF mexicana, a través de allí llegan a la conclusión de si existe o no justificativo para la acción penal. Eso no se hizo en México, así tal como lo entendí esta mañana, que lo explicó el doctor Hertz Manero. Por lo tanto, ojo, esto es un caso que debe ir a la Corte, a la Corte de Justicia Internacional, en La Haya, en los Países Bajos. Ahí debe ir y ahí se debe determinar quién tiene la razón legal. Esa sería mi mejor recomendación para el doctor Hertz Manero y para el gobierno americano. Doctor, como siempre, Edgardo Buscal, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Se nos acabó el tiempo por hoy, lo buscamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Siempre es un placer estar con usted. Gracias.